Bienvenidos, ciudadanos de este lugar llamado mundo y amigos del canal, el politólogo responde. A la vista de la más que probable declaración de independencia unilateral e ilegal de Cataluña, veremos hoy qué medios articula la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico para defender la integridad territorial de España. Recordemos que nuestra Constitución, en su artículo 2, garantiza la indisoluble unidad de la nación española, misión que le corresponde a las Fuerzas Armadas. Veamos qué dice literalmente estos dos artículos. El artículo 2 afirma que la Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. El artículo 8.1 afirma que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. El desarrollo legislativo de tales preceptos se plasmó en la Ley 4 de 1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. Ahora veremos a grandes rasgos para qué se usa cada uno de estos estados y después veremos cómo encajan en la situación actual de España. Veamos el estado de excepción. Según el artículo 13.1, cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 116 de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción. El artículo 16.1 afirma que la autoridad gubernativa podrá detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que, cuando menos, existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden público. La detención no podrá durar más de 10 días. El artículo 17 nos ofrece una amplia competencia a la autoridad gubernativa para ejercer registros en domicilios e incluso exigir la comparecencia de los vecinos. El artículo 18 permite intervenir toda clase de comunicaciones. El 22, someter a autorización previa o prohibir la celebración de reuniones o manifestaciones. Asimismo, permite disolverlas aun cuando hayan sido autorizadas. El 23 autoriza prohibir las huelgas. El 25 permite incautar armas, municiones o sustancias explosivas. El 29 hace especial diana en los Mossos d'Esquadra y dice lo siguiente: si algún funcionario o personal al servicio de una administración pública o entidad o instituto de carácter público u oficial favoreciese con su conducta la actuación de los elementos perturbadores del orden, la autoridad gubernativa podrá suspenderlo en el ejercicio de su cargo, pasando el tanto de culpa al juez competente y notificándolo al superior jerárquico a los efectos del oportuno expediente disciplinario. El artículo 30 le concede al juez, oído el Ministerio Fiscal, la posibilidad de decretar la prisión provisional del presunto culpable, que se mantendrá según su arbitrio. Habiendo visto los artículos más relevantes del estado de excepción, veamos ahora los que se refieren al estado de sitio, entendiendo que todas las limitaciones que fija el estado de excepción se pueden aplicar en el estado de sitio y se añaden las que vamos a mencionar ahora. El artículo 32.1 afirma que cuando se produzcan o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza o soberanía de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con el apartado 4 del artículo 116 de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. El artículo 33.2, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Gobierno designará la autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera. Por último, el artículo 36 permite a la autoridad militar que reciba las facultades de la antigua autoridad civil. Ahora que hemos aclarado estos conceptos y los escenarios en los que pueden ser útiles, podemos contrastarlos con la realidad de España. Como todos sabemos, España lleva jugando largo tiempo con la amenaza de aplicar el artículo 155, que en esencia obligaría a cumplir a Cataluña con la ley, o perder parte o toda su autonomía de forma momentánea. Esta medida, pese al efectismo que le han querido dar,
no es lo bastante contundente como para hacer frente a la realidad de Cataluña. Se ha dado un golpe de Estado. El 155 solo ampara medidas contra la Cataluña como comunidad autónoma, pero ninguna medida restrictiva de derechos para sus ciudadanos, que están sometiendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a un acoso y persecución de la que el gobierno de la nación es cómplice, por no hacer nada absolutamente para evitarlo. La declaración del estado de excepción de forma previa al inicio del referéndum, mandando desarmar de forma previa a los Mossos d'Esquadra, hubiera sido viable legalmente como ya hemos visto, y coherente con las enseñanzas históricas, ya que los Mossos ya han tomado parte en el pasado a favor de los independentistas, en particular en el año 34, y no había ningún motivo real para creer que esta vez sería distinto. La declaración del estado de excepción, junto a la restricción del derecho de reunión y manifestación, sumado a unas órdenes amplias y contundentes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de impedir tal referéndum, hubiera arrojado un desenlace bastante distinto. Sin embargo, y como esto ha pasado ya, toca hablar de la realidad actual. Y esta exige, por las amenazas de independencia y la mencionada persecución a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que el ejército tome parte de forma contundente en este conflicto. Nuestra historia nos ha mostrado que cuando el ejército ha hecho uso de las armas de fuego en Cataluña, los ánimos se han calmado. Y esto es de esperar, pues las bestias solo entienden el uso de la violencia. La declaración del estado de sitio debería ir seguida de un despliegue de la Legión con carta blanca a la hora de hacer lo necesario para garantizar la seguridad de los catalanes no independentistas y la detención y rápido enjuiciamiento de los promotores de este golpe de Estado. Cumplida tal misión, y una vez se declare el Tribunal Constitucional sobre si se permite presentarse a los partidos golpistas, entre ellos en Comú Podem, la CUP y el PDeCAT, a las nuevas elecciones, se convocarían comicios, y una vez formado el nuevo gobierno, la Legión mantendría su posición hasta que se apruebe una nueva ley para los Mossos d'Esquadra, pues en este cuerpo todos sus integrantes deben ser enjuiciados y removidos de sus puestos de trabajo. Esa nueva ley permitirá la entrada de agentes que desde otros cuerpos hayan mostrado una probada fidelidad a la Constitución y se decidan a cambiar sus cuerpos de origen por los Mossos. Es decir, no se sacarían plazas para nuevos opositores, sino que se pretende que policías nacionales y guardias civiles pasen a ser los nuevos Mossos en un trasvase de funcionarios. Hecho esto, la Legión podría abandonar Cataluña, pero no la abandonaría el ejército. A partir de entonces, y una vez se declare terminado el estado de sitio, militares del ejército de tierra ayudarán de forma continua y a perpetuidad a los nuevos Mossos en sus labores de control de los anarquistas, chavistas e independentistas que por miedo hubieran decidido retirarse hasta que se marchase la Legión de Cataluña. Ciudades como Barcelona pasarían a tener el mismo sistema que en París, donde tanto policía como militares patrullan las calles para mantener el orden. La diferencia estaría en que los miembros del ejército deben tener mucha más libertad para el uso de armas de fuego en casos de nuevos ataques por parte de los mencionados independentistas, anarquistas o chavistas. Estas son las herramientas que nuestro Estado de Derecho pone a disposición del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados, para enfrentarse a las violaciones de la integridad territorial. En 1934 sucedió lo mismo. Independentistas declararon unilateralmente que Cataluña se separaba de España, y los Mossos d'Esquadra les apoyaron. Fue enviado el ejército a Cataluña, y tras matar a 46 personas, entre mossos y ciudadanos, se consiguió volver al statu quo anterior y encarcelar a todos aquellos políticos que habían declarado dicha independencia. La elocuencia de las imágenes que todos hemos podido observar en las redes sociales y en las televisiones debería motivarnos a todos a pensar y a apoyar una intervención militar en Cataluña. Invocar el artículo 155 o dejar en manos de la Guardia Civil un posible enfrentamiento que pueda acabar en una batalla campal armada entre Mossos d'Esquadra y Guardia Civil y Policía Nacional es, cuando menos, un auténtico suicidio. Nuestro ejército cuenta con unidades blindadas, excelentes aviones de combate y con la mejor de todas las unidades de operaciones especiales, que es la bandera de operaciones especiales legionarias, que podrían acabar y aplastar a los Mossos d'Esquadra sin ningún tipo de problema. Ante estas situaciones no hay que ser cobarde. Si eres patriota y te consideras tal, tienes que estar dispuesto a hacer valer a aquellos cuerpos militares que están dispuestos a poner la bandera por delante de todo.
Pese a que estas medidas pueden parecer radicales, son las que nuestro ordenamiento jurídico pone a disposición de los gobernantes para situaciones tan extremas como estas. Y los culpables de que se pudieran aplicar son precisamente los independentistas catalanes, los chavistas de Podemos y los antisistemas de la CUP y, por supuesto, los anarquistas que tenemos en la calle, acosando e incluso agrediendo a nuestra querida policía y nuestros guardias civiles. Hay que ser valientes. Fijémonos, por ejemplo, en qué sucede en países como Estados Unidos cuando se le ocurre a alguien desafiar a la autoridad y al orden. La policía, haciendo uso de armas de fuego, consigue someter a tales individuos. Sin embargo, en España esperamos obtener los mismos resultados sin tomar ningún tipo de medida fuerte. La ambivalencia es uno de los rasgos más característicos de la cultura política española, pues de una parte exige que se cumpla la ley, exige que los delincuentes sean apresados, pero por otra parte, y cuando encuentra simpatías por una causa injusta, resulta que pide que se haga justamente lo contrario. Aquel que sea patriota, aquel que quiera vivir en un orden social justo, en el que la ley se imponga, le guste a quien le guste y a quien no le guste también, debe reconocer que para conseguir los objetivos debe de hacerse el uso y el empleo de la fuerza. Y teniendo en cuenta que en número superan a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, debe de ser el Ejército quien emplee la violencia contra esas personas y consigue someterlas. Dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para los que publiquen en el futuro y recuerda que también puedes leer mi blog, elpolitólogoresponde, blogspot.com.